Bien, continuamos. Hace un momento se nos había cortado el enlace por el tiempo, pero continuamos. Entonces, íbamos en la pregunta precisamente ¿para quién? ¿Quiénes son los protagonistas? Recuerden, estábamos mencionando que estos proyectos son desarrollados por los actores educativos. Entonces, no piensa nada más. Es que algún beneficiado va a ser algunas cuantas personas, ¿no? Todos son los beneficiados, pero también todos son responsables, y por eso se utiliza el término protagonista. Otra pregunta, ¿con quién? Y se refiere precisamente si es necesario o no otros miembros de la comunidad. Puede ser alguna organización civil o bien alguna organización gubernamental, precisamente para poder llevar a cabo el proyecto que se planteó. También identifiquen estas preguntas en el proyecto que les compartí, Sembrando en mi jardín, para que vayan elaborando su reporte. La pregunta, el cómo, pues se refiere precisamente a las modalidades de organización, cómo trabajan, con qué, hace referencia a los medios materiales y financieros. Tener mucho cuidado, obvio, aquí habla de los recursos, no confundirlos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos, pero es necesario que identifiquen pues, precisamente con qué medios se están involucrados en el proyecto. Cuando la consecución, pues precisamente de las acciones, recuerden, estamos hablando obvio de todo el proyecto, tiene una serie, tiene una planificación. Ahora, como lo habíamos mencionado, viene la parte de los recursos. Dentro del proyecto debe de describirse, debe de colocarse obvio un apartado, pues precisamente de los recursos con los que se disponen, humanos y materiales. Aquí, obvio, puede existir una clasificación diferente o pueden colocarlos, digamos que en una forma de lista especial, sí, es conveniente, en donde se mencione los espacios físicos, por ejemplo, aulas, laboratorios, los recursos instrumentales, la descripción de los equipos, instrumentos científicos o técnicos, y un espacio para los recursos de apoyo a la docencia, que serían en este caso las ayudas audiovisuales, tecnología informática, si es que la hubiera, y ser lo más específico posible. Por eso hay que colocarle, digamos, en unos apartados para que se puedan identificar con mayor precisión. Insisto, se deben de precisar los recursos con los que ya se disponen. La intención es precisamente que se canalicen todo lo que se tiene para que se logre el proyecto, para que se logre el objetivo, para que se logren los objetivos. Desde luego que también es recomendable hacer una lista de los recursos que se necesitan. Entonces, aquí establezcan la diferencia. Una lista es con lo que se dispone, otra lista es lo que necesita, recursos humanos y materiales, pues precisamente para ver la forma de cómo buscarlos, de si son prestados, se tienen que rentar o bien se puede pedir apoyo a otra organización, a otra institución, para que se pueda echar mano de ellos. Y también hacer estos recursos, colocarlos en apartados, espacios físicos, en este caso recursos instrumentales y recursos de apoyo. Ahora sí, seguimos con la misma lógica, seguimos con el mismo orden. Y desde luego un apartado con los recursos financieros. Como ya lo habíamos visto al principio de la unidad número 3, pues es para ver si es viable o no.
Y entonces, dependiendo si se van a obtener mayores beneficios, si no superan en este caso los costos, pues desde luego que es viable que este proyecto obvio se lleve a cabo. Ahora hablemos precisamente de las estrategias como parte precisamente de todo proyecto. Pues vamos primero con su conceptualización. Entonces, una estrategia es más que un conjunto de acciones. Vamos a considerarlo precisamente como el marco de decisión sobre las acciones. Entonces, la estrategia, repito, viene más que la acción, se vincula en este caso con los medios y con el tiempo. Para que ustedes diseñen estrategias de forma eficiente, por eso hay que señalar algunos puntos. Por ejemplo, las alternativas posibles que pueden existir en este caso para solucionar el problema o lograr los objetivos. Y desde luego deben de expresarse las razones por las cuales es conveniente seleccionar alguna en especial. Por eso les había mencionado que hay que priorizar, primero que nada, las necesidades y a través, bueno, esta sí es importante solucionarlo primero por tal razón y en consecuencia va a colocarse en el primer lugar de la lista para que se elaboren las estrategias necesarias para cubrir ese punto. También otro elemento que hay que considerar para las estrategias son los factores externos, las circunstancias y cambios imprevistos que pueden influir en el desarrollo precisamente del proyecto. El cómo y el cuándo pueden afectar o bien beneficiar y desde luego cómo pueden atenderse o aprovecharse. Entonces recuerden, estamos trabajando, se pretende trabajar en una red y entonces si la propia institución, sus recursos eh, son insuficientes, pues desde luego obvio puede solicitar la ayuda de otras más. También tomar en cuenta los factores internos, las capacidades internas para llevar a cabo, planeando las debilidades críticas para el logro de los objetivos. Entonces, si son observadores, aquí encontramos estos elementos que los da ya de por sí el análisis Ford o FODA. Y nos vamos con los dos últimos puntos de todo proyecto, el seguimiento y la evaluación. Recuerden también el diagrama que vimos al inicio de la unidad número 4. Entonces, a pesar de que no es lo mismo, pero son elementos que pues prácticamente van de la mano. Por eso los vamos a ver al unísono, el seguimiento y la evaluación. Entonces, ya una vez que se ha establecido el proyecto, pues de por sí ya deben de estar muy claramente definidos los objetivos. Como ya lo vimos, también a través de estos objetivos, pues se mencionan los fines que se persiguen, los propósitos. Gracias a eso se elaboran las estrategias para alcanzarlo. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo yo me estoy dando cuenta de que sí estoy logrando mis objetivos? Y entonces surge una pregunta muy pertinente y que nos va a ayudar, en este caso, a poder visualizar el cumplimiento o no de los objetivos. Y es precisamente los indicadores, que desde luego puede recibir diversas modificaciones en su nombre, pero obvio no dejan de llamarse indicadores. Pueden algunos llamarlos modificadores de desempeño, por ejemplo, pero obvio, vamos a ver primero que nada qué son esos llamados indicadores. Aquí les coloco precisamente una pequeña fórmula para que ustedes puedan ir redactando un indicador.
Déjenme ver. Un indicador, pues precisamente te dice, indica qué tan lejos o qué tan cerca, pues precisamente has logrado una meta, has cumplido el propósito o bien has cumplido con un objetivo. Y aquí esta pequeña fórmula, si se dan cuenta, toma como base los elementos materiales, el tiempo, el espacio y, ¿por qué no? También dice de forma implícita si el actor responsable hizo o no su función. Pero los indicadores deben de manejar o expresar cantidad, se le suma el grupo o elemento responsable, se le suma el espacio físico, se le puede sumar la dimensión y desde luego el tiempo. Y entonces ya podemos tener un indicador muy claro, precisamente para poderlo contrastar con la realidad, con el trabajo que se está realizando y poder decir si se cumplió o no con el objetivo. Entonces, sí, pueden tenerse varios indicadores de logro, los cuales deberán ser suficientes, en este caso, para poder realizar una medición objetiva y seguir con este proceso de seguimiento y evaluación. Entonces, bien, una pregunta bastante pertinente. Ya vimos en este caso una pequeña fórmula. Y entonces, ¿cómo se construye un indicador? Ah, miren, de hecho, aquí me equivoqué. ¿Cómo se construye un indicador? Sería aquí la cantidad, más el grupo, más el elemento, más el espacio y más la dimensión. Y un indicador, ya lo habíamos mencionado, son enunciados que establecen de manera cualitativa o cuantitativa, pues cuánto hemos logrado o alcanzado nuestros propósitos, objetivos y desde luego si se cumplieron o no las estrategias. Aquí tenemos precisamente diferentes aspectos de los indicadores y que incluso aquí se menciona lo que vimos, la cantidad, grupo, elemento, espacio, dimensión y el tiempo. Entonces, cantidad, pues obvio, podemos tratar con cifras, con números o porcentajes de impacto. Grupo elemento, pues tenemos, como les había mencionado, a las personas que están involucradas, a estos actores que son responsables en la ejecución o bien que se necesitan para, aquí se mencionan. El espacio, pues se refiere precisamente a identificar al grupo o un elemento en particular. La dimensión, hablamos de eficacia, eficiencia, calidad o bien de economía. Y por último, el tiempo, que hace referencia precisamente a una fecha en específico o al tiempo precisamente que se previó para alcanzar esa meta, ese propósito, ese objetivo. Y aún así, nosotros podemos darle un vuelco, un vistazo para que sea mucho más claro, y podemos en este caso tener diferentes ámbitos de control. Recuerden, esos indicadores sirven para eso, para tener un control de la situación y para poder decir, esto está funcionando o esto está funcionando, no está funcionando, y se tomen las decisiones pertinentes. Vamos con el primero. Tenemos el ámbito control, en este caso de insumo, y así queda redactado un indicador. Y entonces así va a ser más fácil decir si está cumpliendo o no. Se suministró al menos un cuadernillo de trabajo por docente participante de la preparatoria X, fulanita de tal, previo a la implementación de los foros. Entonces, como se dan cuenta, aquí está diciendo de forma implícita quiénes, pues puede, obvio, es la administración, la dirección de esta preparatoria X, y que se les tuvo que haber dado, estamos hablando aquí de un instrumento, de un material, a el docente o bien
docentes. ¿Cuánto? Un cuadernillo por cada docente. Y entonces así va a ser más fácil decir si se cumplió o no con esta actividad. Proceso. El 80% de la planta docente de la preparatoria X participó en los foros realizados en junio de tal año. Entonces, aquí, este indicador nos está diciendo, obvio, que el 100% de los docentes solamente participó el 80%. Los beneficiarios legales. Listo, ahí teníamos un audio que estaba causando un poquito de ruido, pero ya fue eliminado. Perfecto. Producto. La planta docente de la preparatoria X construyó de manera colectiva una propuesta al concluir el foro. Si se dan cuenta, si son observadores, estos mismos enunciados que nos sirven de indicadores, pues nos van a ir sirviendo para ir realizando los reportes, todo sea más eficiente, no solamente sea bla, 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 y entonces se haga un reporte, pues obvio, lo más eficiente posible. De resultado, un comité representativo de la planta docente de la preparatoria X entregó y dialoga sobre la propuesta construida con los administrativos en al menos los siguientes 15 días subyacentes a la construcción de la propuesta. Y entonces también es un enunciado que nos permite decir si se logró o no se logró. Y al final tenemos precisamente un ámbito de control referente al impacto, también un enunciado que nos permite visualizar si es que se logró o no tal acción. En un plazo de 6 meses se han realizado cambios, ajustes o presentado justificaciones sólidas por parte de la administración escolar de la preparatoria X para al menos el 80% de las propuestas entregadas por el colectivo docente. Entonces, con este tipo de indicadores, repito, es muy fácil darle seguimiento y evaluar, pues precisamente, los objetivos del proyecto en el cual estemos trabajando. También existen muchas formas de darle seguimiento a los proyectos. El más fácil es a través de tablas que van mezclando, pues precisamente las estrategias, los indicadores, los medios, las técnicas de recolección de información y desde luego los instrumentos que se necesitan pues, precisamente para darle seguimiento y evaluación. Aquí tenemos un ejemplo muy pequeño. Imagínense que tenemos, bueno, aquí solamente les voy a dar a conocer una sola estrategia. Recuerden, su plan, no, perdón, su proyecto puede tener diversas estrategias, aquí solamente estamos mencionando una. Análisis y propuestas a la administración de cuerpos colegiados. ¿Qué significa? Que los docentes deben de realizar una propuesta a la administración para que éste le dé el visto bueno y diga sí o no. Y entonces aquí tenemos dos indicadores que nos van a ayudar a ilustrar si esta estrategia se cumple o no. Se suministró al menos un cuaderno de trabajo por docente participante de la preparatoria X previo a la implementación de los foros, ya lo he mencionado, y desde luego el 80% de la planta docente de la preparatoria X participó en los foros realizados en junio. Entonces tenemos una estrategia, tenemos nuestros indicadores de esa estrategia, pero todavía lo podemos vincular, en este caso, con otros elementos del proyecto, como los medios de verificación, los cuadernos de trabajo en este caso, incluso hace referencia a los medios materiales, y también necesitamos una lista de asistencia al foro para que el indicador, obvio, se complemente y podemos decir si se logró o no se logró. Después le sigue las técnicas de recolección de información. Y entonces, si la estrategia era que los cuerpos colegiados
realizaron propuestas, bueno, pues aquí dice que se les requiere de cuadernillos de trabajo, que se convierte pues, precisamente en un recurso material. ¿Cuál sería la recolección de información que me permita verificar si es que fueron entregados esos cuadernos o no? Pues precisamente es una observación, puede ser una observación presencial o bien pudo haberse registrado a través de video cómo es que se le estaba entregando los cuadernillos. Algunos dirían, pues que firmaron un recibo. Ah, bien, pues entonces la técnica de recolección de información sería también revisión de documentos. ¿Y qué documento sería? Pues concretamente un recibo. Y bien, ¿qué instrumentos avalan o darían cuenta del cumplimiento de la estrategia? Pues una lista de cotejo. Entonces también, imagínense que esta observación no fue a través de video, fue una observación sistemática y obvio, esa emplea una lista de cotejo. Imagínense, por un lado, los nombres de los sujetos, de los docentes, y por un lado una columna donde dice, se entregó cuadernillo de trabajo y obvio, una palomilla. Pues eso se convierte en una lista de cotejo y la podemos utilizar para dar cuenta si se cumplió o no con la estrategia. En el segundo, también es muy sencillo. Entonces, ¿cuál sería el medio de verificación para, obvio, tener un control de asistencia de los docentes a los foros realizados en el mes de junio? Pues una lista de asistencia al foro, que también, bueno, muchos de ustedes ya las conocen, ¿no? Para un curso de capacitación hay una lista con su nombre y a un lado tienen que firmar, obvio, de asistencia. Es una lista de asistencia. Revisión de documentos, entonces ya tengo que hacer el informe. ¿Cuántos de mis docentes asistieron? Saco una estadística rápido, el 80%. Y esa misma lista de asistencia pues se convierte en una, pues, todavía podemos decirlo, en una lista de cotejo, o bien se queda con ese nombre de lista de asistencia sin ningún problema. Y si no me equivoco con esto, sí, con esto terminamos la unidad número 4. Voy a poner pausa en este caso. Ahí está. Ya le puse pausa a la grabación. Entonces, con esto, con esta revisión que hicimos, pues ustedes ya tienen los elementos necesarios para poder realizar su revisión a este material que les dejé. Y entonces puedan hacer su reporte descriptivo y puedan decir tal documento que tenía tal proyecto, si se cumplió, no se cumplió, estas eran sus estrategias, sus objetivos, esta era precisamente su sus estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta de lo que se va a hacer? Profesor, ve que le comenté que yo ya tengo mi informe descriptivo. No sé si lo podría revisar y decirme si está bien o necesita algo más, unas correcciones, por favor. Vamos a ver rápidamente. Calificaciones. Mera entrega. Dentro de la portadilla, no es. Vamos a ver introducción. La parte muy importante de la discusión del proyecto. Justificación. Justificación del proyecto, explica las razones. Bien. Mire. Aquí pues, prácticamente está haciendo una descripción, una definición de lo que es la justificación, pero no menciona pues precisamente cuál fue la justificación de ese proyecto llamado Sembrando en mi jardín. Entonces, qué bueno que hace estos elementos, ¿no? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿Qué problemática resolver? Y obvio las exigencias que se tienen. Pues ya hable del proyecto en sí, que también dice, que dice objetivos, y menciona o describe qué son los objetivos, pero no menciona cuáles fueron los objetivos del proyecto Sembrado en mi Jardín. También lo mismo, el planteamiento, dice que es el planteamiento del problema, pero no dice cuáles son la problemática del cual llevó a cabo, por el cual se llevó a cabo ese proyecto. Las preguntas de investigación, también lo mismo, da la definición de preguntas de investigación, pero no dice con cuáles preguntas se partieron.
Y obvio también la metodología nos dice, marco teórico, ajá, ajá. Lo que hizo no fue un reporte descriptivo del proyecto Sembrando en mi jardín. Lo que hizo fue una lista de conceptos que tiene el proyecto. Ajá, entonces me falta definir todo lo que es relacionado al jardín. Sí, 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 Sembrando en mi jardín. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, respecto a mi protocolo de investigación, ve que me mandó que corrigiera lo que estaba en rojo lo pusiera en negro. Ya lo puse todo en negro, pero ¿ya continúa algún otro paso o qué procede? Ah, ya. Pues de hecho, dentro de las mismas observaciones, Sí. mm, pues, ay, es que ahorita no lo recuerdo. Si es que se tiene que hacer una descripción más a fondo, pues obvio se tiene que hacer en color rojo para que vuelva a revisarse. Ujú. Entonces se lo vuelvo a enviar otra vez por correo. Sí, a ver qué fue lo que falta o qué fue lo que faltó. O quiere que se lo proyecte para que le ponga, o sea, le muestre lo que le puse en rojo. No, mejor mándalo directamente al correo para que lo lea. Ya le Ajá. abrimos un apartado la próxima semana. Está bien, profesor. Muchas Sí, gracias. perfecto, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, mi protocolo igual, ya todo lo que puse en rojo ya lo corregí. Igual se lo puedo enviar a su correo para que lo cheque con los Sí, cambios. sí. Y obvio, si hay algo nuevo, colócalo en rojo y No, espero de que esta hecho, vez haya seguido las ya, indicaciones. ya no modificaron nada, pero ya no modificaron nada, pero lo que me puso que corrigiera ya lo corregí nada más para que se lo envíe, para que lo cheque, para ver si hay otra cosa de corrección. Ya, porque mi marco teórico ya está completo. Ya, Pero, ¿cómo es posible que hayas terminado tu marco teórico si no sabías qué es lo que tenías que hacer? de hecho, porque es que yo le metí lo que es la deserción escolar, adolescencia, embarazos y embarazos a temprana edad. Yo me enfoqué en esos cuatro Pero temas. todavía te falta, porque si estabas hablando precisamente de que ibas a preguntarle a las chicas sobre, bueno, chicos y chicas sobre sus métodos anticonceptivos, pues deberías de abrir un apartado precisamente de eso. ¿Qué cosas son los métodos anticonceptivos? Ujú, Ten cuidado, con mucho cuidado. No cometes el error de volver a hacer una descripción. Son 5 y es el condón y que no, eso ya, y eso aparece en muchos trabajos. Concéntrate, pues precisamente, ¿qué es un método anticonceptivo? ujú. ¿De qué se diferencia de otros? Una tipología también muy rústica, muy general, eso no es importante. También recuerdo que tú estabas hablando acerca de si existía o no comunicación con sus padres y que si la escuela les daba también orientación o no, pues también dentro de tu marco teórico deberías de tener un apartado que te indique eso. En qué grados, niveles se comienza a hablar de esto de forma, digamos, oficial, y eso lo mencionas también en tu marco teórico, incluso también debería verse reflejado un poco en tu planteamiento del problema. Si es que el problema es que tú te adelantaste, hiciste, pero pues no tenías lo básico. Entonces me sorprende que tengas tu marco teórico y el capítulo 1 todavía no haya sido pulido ni terminado. Sí, ahorita le complemento lo que pido, lo que me dijo el marco teórico de los métodos y pulo más lo que es el planteamiento del problema y se lo envío más tarde en la nochecita. Venga. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No. Pues bueno. Pues entonces, cuídense mucho, lávense las manos, nos vemos la próxima semana. Recuerden, pues esta es la actividad de aprendizaje, no me acuerdo, número 3. Nada más nos quedaría restante la actividad de aprendizaje número 4. Esta también ya comenzamos a hacerla desde nuestra primera sesión, que es la propuesta de evaluación, con la intención de que ustedes ven haciendo un repaso precisamente de los puntos que estamos viendo. Entonces, nos vemos hasta el próximo sábado.